La encontraron a Juanita a 6.000 metros de altura en las montañas de los Andes, perfectamente conservada en el hielo. Estaba acurrucada en una posición fetal, envuelta en lanas finas color marrón con rayas claras. Juanita tenía suaves cabellos castaños y pómulos altos. ¿Por qué tuvo que morir esta niña de 13 años en la aislada cima de una montaña? ¿Por qué fue muerta deliberadamente? Las respuestas a tales preguntas nos llevan al misterio del corazón humano, que se extiende hacia Dios. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. En el verano de 1995, Johann Reinhardt emprendió un viaje de reconocimiento después del comienzo de la erupción de un volcán peruano. Había estado arrojando cenizas calientes a montañas cercanas cubiertas de hielo. El antropólogo Johann pensó que podía ser una oportunidad excelente. Había estado explorando cimas heladas en los Andes por años en busca de restos arqueológicos de las grandes civilizaciones incas. Quizá el volcán había expuesto algo. Finalmente, llegó a la cumbre de una montaña llamada Ampato y quedó sorprendido al ver que el calor de la erupción había derretido todo el hielo y la nieve. Y Johann notó unas plumas sobresaliendo de la angosta cresta y resultó ser el tocado de una pequeña estatua inca. Y entonces algo abajo de la cuesta le llamó la atención. Bajó apresuradamente e hizo un descubrimiento singular: el cuerpo congelado y perfectamente conservado de una niña inca. Se había caído de la cima cuando la nieve se derritió alrededor de la tumba. Johann examinó el ataúd de 500 años cubierto de hielo de una niña que llamaría Juanita. Encontró pedazos quebrados de cerámica, fragmentos de comida, trozos de madera, pedazos de hueso. Estaba envuelta en lanas finas y Johann se dio cuenta que había encontrado una ofrenda ritual, un sacrificio humano. Esta niña había sido muerta por sacerdotes incas para apaciguar a los dioses, especialmente el dios de la montaña. Y al caer la tarde, Johann sacó una herramienta y cuidadosamente empezó a separar a Juanita del hielo que todavía la envolvía. Había estado encerrada en este abrazo helado, empotrada en la montaña por el hielo en sacrificio por 5 siglos. Juanita había dado nuevos discernimientos sobre la cultura inca a los arqueólogos. Otras momias resulta que también han sido descubiertas en otras cimas de los Andes. Todos niños sin defecto, todos ofrecidos como sacrificio al dios de la montaña. Y Johann cree que un volcán estaba en erupción cerca de Ampato hace unos 500 años. Sus erupciones estaban contaminando las fuentes de agua de los incas y arrojando cenizas sobre sus cultivos. Por eso es que Juanita fue llevada a esta cima. El volcán había derretido el hielo y entonces ahora todo estaba expuesto. Ella había sido sacrificada, pues probablemente, puesta a dormir con drogas y enterrada viva. Algo tenía que hacerse para apaciguar a la montaña enojada y apagar el fuego en su vientre. ¿Sabes que es muy difícil hoy para nosotros imaginarnos sacrificar a una niña de 13 años en una montaña? Pensamos que sabemos mejor cómo tratar de apaciguar a un volcán. Y sin embargo, la pequeña Juanita, congelada en esa cima cubierta de hielo por todos esos años, ilustra un dilema, una lucha que nos involucra a todos, aunque no nos damos cuenta, o a veces sí. Luchamos con sentimientos de culpa y nos preguntamos acerca de Dios. La vida nos puede hacer preguntar si estamos bajo la maldición o la bendición de Dios. Y a veces asentimos con nuestras cabezas cuando la gente nos dice cuánto nos ama el Padre Celestial.
Y otras veces tenemos el sentimiento de estar muy distanciados de un Dios de absoluta santidad. En verdad, cuanto más nos acercamos al soberano todopoderoso, nos sentimos más inseguros acerca de nuestra propia posición. La gente no sacrificará a niños hoy para ver mejor a Dios o para acercarse más a Dios, pero hacemos toda clase de cosas para tratar de hacernos merecedores. Tenemos nuestros rituales, tenemos nuestras compulsiones, tratamos de expiar nuestros pecados por nuestras buenas obras. Y a veces todo parece ser una gran montaña que estamos tratando de subir. Y cuanto más tratamos de ser como Dios o como Jesús, tanto más resbaladizas hace la cuesta. Tanto más nos damos cuenta cuán débiles y egoístas que somos en realidad. Amigo y amiga, las buenas nuevas del Evangelio son que Dios mismo decidió resolver este problema humano fundamental. En su carta a los Efesios, el apóstol se refiere al enajenamiento, al alejamiento que la mayoría del mundo experimenta. Habla de personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces hace una declaración poderosa que nos permite saber y entender lo esencial del Evangelio. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos trae cerca de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz logra nuestra reconciliación con Dios. Esta es la solución divina. Posiblemente has escuchado esto antes, pero también es posible que tienes preguntas acerca de la muerte de Jesús en la cruz, acerca de la expiación, como se lo llama. ¿Por qué tuvo que morir? Después de todo, si Dios nos ama de verdad, ¿por qué no puede sencillamente perdonarnos y punto final? ¿Por qué tuvo que pasar ese horroroso derramamiento de sangre? ¿Por qué tuvo que darse Jesús a sí mismo en la cruz para apaciguar a un Dios iracundo y santo? ¿Será que ese era el caso? ¿Es Jesús el que es misericordioso y Dios el Padre el que está enojado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Son preguntas importantes, son importantes porque la cruz está en el mismo centro de la fe cristiana. Y creo que si realmente entendiéramos la cruz, no estaríamos envueltos en mucho del ritual que llena tantas vidas religiosas. No estaríamos envueltos en mucha conducta compulsiva. No tendríamos que seguir tratando de subir esa inmensa montaña. En breve, yo creo que la cruz es como la sacamos a Juanita de la cima de la montaña. Podemos acabar con esos sacrificios temerosos, esos esfuerzos humanos para apaciguar, para ser aceptados, si realmente captamos lo que ocurrió en la cruz. Ahora tratemos de responder la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y la mejor explicación está dada paso a paso en el libro de Romanos. Y Pablo se propone en esta epístola presentar la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cómo los seres humanos pecaminosos pueden ser aceptados por un Dios santo? Y los primeros 2 capítulos de Romanos se enfocan en la ley, el juicio y la ira de Dios. Nuestro alejamiento de Dios no es solamente un sentimiento, no es algo con lo cual simplemente tenemos que acostumbrarnos. El apóstol va directamente al mismo centro, a la esencia de la cuestión. Está basado en la innegable realidad que encontramos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y pecado es más que lo que hacemos o dejamos de hacer, es lo que somos, es nuestra naturaleza desde el momento de nacer. Hemos transgredido la ley de Dios y merecemos la muerte eterna. En otras palabras, nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Dios no puede cambiar eso en forma arbitraria. Él no puede tratar al pecado ligeramente y todavía ser Dios. Es por eso que Jesús nos invita a nacer de nuevo, a una nueva naturaleza, para vivir para siempre.
Esa ley que hemos quebrantado es imposible de cumplir por nosotros mismos. No podemos resolver nuestros problemas sencillamente tratando de ser suficientemente buenos o siguiendo todas las reglas o haciendo lo que es correcto o peregrinaciones, o tampoco podemos subir esa montaña. Siempre habrá más distancia por delante. Es que ese es nuestro problema. Y repetidamente fracasamos en alcanzar la ley de Dios. Así que Dios se enfrenta con un dilema. ¿Cómo puede ser un Dios justo y sin embargo rescatar a seres humanos pecadores? ¿Cómo puede defender su ley eterna y moral y al mismo tiempo acoger a los infractores de la ley? En un universo justo, en un universo equitativo, la crueldad del pecado tiene que resultar en la muerte. Pero Dios no quiere que ninguno de sus débiles y pecaminosos hijos e hijas perezcan. Este es el dilema de Dios en relación a la tragedia del pecado humano. Ahora, amados, la Biblia nos dice que Dios creó una solución para este dilema. Él encontró una forma de ser al mismo tiempo justo y el justificador de las personas que fracasan en alcanzar la ley de Dios. Y Pablo explica la solución en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Te preguntarás. Que los seres humanos necesitan la justicia para ser aceptados por un Dios santo. No la tienen ni la podrán tener. Pero Dios decide crear una justicia, una rectitud diferente. Una justicia que puede ser transferida. Él se hace un ser humano en la persona de Jesucristo. Él vive una vida perfecta, cumple los requerimientos de la ley y entonces entrega esa vida perfecta en la cruz. Se vierte por nosotros como la sangre que se derramó por su cuerpo. Cristo acepta el castigo del pecado, la muerte que el pecado siempre trae, y ahora ofrece gratuitamente su justicia para todos los que ponen su fe en Él. Y así es como Jesús se convierte en nuestro sustituto en la cruz. Él toma nuestro lugar. Él recibe lo que nosotros merecemos para que nosotros recibamos lo que Él merece. Y Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los débiles seres humanos pueden ser aceptados en Cristo. Somos unidos a Él por fe. Somos unidos al amado Hijo. Así es como Dios nos reconcilia a sí mismo. Su gran amor lo obligó a tomar nuestro lugar, absorbiendo los horribles resultados del pecado. Entonces, Él nos ofrece su justicia perfecta como un regalo. Esa, amigo y amiga, es la única forma como Él podía satisfacer la profundidad de su justicia y su misericordia, y lo hizo en la cruz. Esa es la única manera como nos podía salvar. Te quiero contar acerca de dos jovencitos que hicieron algo extraordinario en la selva de Ecuador. Esteban y Katy Saint viajaron a Sudamérica durante una vacación escolar. Fueron a un lugar muy especial en un río muy especial. Esteban y Katy habían decidido aceptar a Cristo, seguir la Biblia y ser bautizados siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recorrieron una gran distancia porque querían que un hombre llamado Kimo tuviese la ceremonia. Y parados sobre un banco de arena en el río,
Kimo dijo unas pocas palabras acerca del significado del bautismo. Habló acerca de cómo somos sepultados y resucitados con Cristo en las aguas del bautismo y acerca de cómo llegamos a ser identificados con Cristo. Entonces Kimo condujo a Esteban y a Katy a las aguas del río hasta que estaban a la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y pronunció la conocida fórmula bautismal: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escucha esto. Kimo era la última persona en el mundo que tú esperarías que estuviese presidiendo ese bautismo. Era la última persona en el mundo que esperarías que esos dos jovencitos en particular hubieran querido que los bautice. Porque la mano que estaba levantada sobre Esteban y Katy había estado levantada una vez en enojo. Había tomado una lanza y este mismo hombre, Kimo, había matado al padre de Esteban y Katy mientras él rogaba por su vida. Ocurrió de esta manera. Nate Saint era uno de un grupo de jóvenes misioneros que habían aceptado el desafío de alcanzar la aislada tribu de los Aucas en el Ecuador. Querían compartir el evangelio con estos indios que habían sido desechados por otros como hostiles cazadores de cabezas. Muchos años antes, los buscadores de goma o del caucho habían invadido las tierras de los Aucas. Habían saqueado, quemado y matado para conseguir riquezas. Y como resultado, los Aucas habían desarrollado un miedo y una desconfianza profunda hacia todos los intrusos. Tenían una sociedad muy cerrada. Pero Nate y sus amigos empezaron a volar sobre el territorio Auca y a dejar caer pequeños regalitos. Eventualmente recibieron algunos saludos amistosos. Así que decidieron arriesgarse para un encuentro de cara a cara. Los misioneros aterrizaron en un largo banco de arena en el río principal que cruzaba el territorio Auca. Eran 5. Salieron de su avión e hicieron señales amistosas hacia un grupo de Aucas que se acercaban. Pero la sospecha de los Aucas era sencillamente intensa. El grupo de indios cazadores, armados con lanzas, arcos y flechas, mató a los extranjeros que habían caído repentinamente del cielo. Y Kimo fue uno de los jóvenes asesinos. Lo extraordinario es que varias de las viudas, esas viudas misioneras, decidieron ir a Ecuador y quedarse en Ecuador. Todavía querían alcanzar a la gente Auca y eventualmente pudieron hacerse amigos entre esa gente. Colgaron sus hamacas en las aldeas indígenas y vivieron su perdón cada día. Y Kimo fue uno de los primeros en responder al evangelio que compartían. Él vio en el sacrificio de Cristo una manera de limpiarse de su culpabilidad. Y con los años llegó a ser un pastor cristiano. Continuó predicando el evangelio que había causado tanto impacto en su vida. Y entonces había llegado ese día especial, el día del bautismo de Esteban y Katy. Fueron Esteban y Katy quienes eligieron a Kimo para que sea el pastor oficiante. Querían que Kimo los bautizara. Y así fue. Fue que Kimo descendió junto con Esteban y Katy a las aguas del río. El mismo río donde el padre de ellos había derramado su sangre, cerca del mismo banco de arena donde había aterrizado, procurando compartir el amor de Cristo a los aborígenes. Estos dos jovencitos sin padre habían elegido a Kimo para darles la bienvenida a los brazos del Padre Celestial. Esteban y Katy ya no lo veían a Kimo como el asesino de su padre. No veían la crueldad de su pasado. Lo veían como alguien por quien su padre había muerto. Lo veían como alguien rescatado y redimido por Cristo. Amigo y amiga, esto es lo que Dios hace. Él nos mira a través del sacrificio de Cristo cuando nos unimos a Cristo. Él no ve la fealdad de nuestro pasado, solo ve la bondad de su Hijo amado. Jesús toma nuestro lugar. Jesús es nuestro sustituto. El Padre nos considera justos y rectos porque su Hijo es justo y recto. Y eso es lo que tenemos que aceptar por fe. Esas son las buenas nuevas que necesitamos aceptar en el corazón. Ese es el regalo que nos viene de la cruz.
No escapamos el castigo del pecado siendo suficientemente buenos, o escalando montañas extrañas, o haciendo toda clase de peregrinaciones. No escapamos los resultados del pecado trabajando más fuerte, cumpliendo con más ceremonias y ritos religiosos. El regalo de Jesús nos llega solo por la gracia. Nos llega solo cuando abrimos nuestras manos vacías para recibirlo. ¿Has estado luchando para subir esa gran montaña solo o sola? ¿Sigues resbalando cuesta abajo cuando tratas de acercarte más a Dios? Entonces deja de tratar. Deja de tratar de hacer sacrificios para ser merecedor. Deja de tratar de edificar la seguridad sobre las cosas que tú haces. Deja de tratar de ganar el afecto de Dios y hacerle que te acepte. Si vienes a Dios con todo lo bueno que eres, si le presentas a Dios todas las obras correctas que has hecho, si miras a tu interior para encontrar la justicia, si miras lo que haces para recomendarte a Dios, entonces solo verás fealdad, porque todas nuestras mejores obras están contaminadas. No importa cuán bueno tratemos de ser, siempre por dentro hay un corazón malvado y corrupto. Y con ese enfoque, solo quedarás atascado en la montaña, congelado en la montaña para siempre como la pequeña Juanita. Pero en lugar de esto, tienes que venir con manos vacías al gran drama de la cruz. Sí, amigo y amiga, eso es lo que cuesta el pecado. Y eso es cuánto Dios te ama. Tienes que venir bajo sus condiciones. Él las ha delineado muy claramente, porque esa es la única forma como puedes edificar una relación sana y segura con Dios. Lo más desafiante en la vida cristiana no es labrarnos un camino hacia el cielo por medio de las buenas obras, sino renunciar a nuestras buenas obras. Renunciar a mis buenas obras, renunciar a mis pecados, renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi orgullo, renunciar todo mi ser a Él. Es una gran renuncia de entrega. Ven a Jesús. Ven a la cruz ahora mismo. Es lo que Jesús ha estado esperando por tanto tiempo. Escucha y medita en este canto y enseguida regresaré para orar. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor
pesan mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Gracias por este canto. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por rescatarnos de la montaña. Gracias por proveer una forma de salir de nuestra larga lucha sin esperanza. Necesitamos la gracia en nuestras vidas, todos. Necesitamos la gracia que fluye de la cruz. Así que hacemos nuestro el solo y único sacrificio que realmente vale algo. Buscamos el perdón y la aceptación en Cristo. Así que venimos a Él con las manos vacías. Le invitamos a que entre a nuestros corazones como Salvador y Señor. Gracias por la seguridad que podemos encontrar en la cruz. Por favor, edifícanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa. Pero espero que el programa de hoy te hayas traído un rayito más de luz de la verdad que viene del trono de Dios, del corazón de Dios, a tu corazón. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de estudios bíblicos y compartirlos con otros. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.